Lección 4. Para el 26 de abril de 2025 las naciones. Primera parte. Para memorizar, y le fue dado dominio, y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel 7 versículo 14. ¿Cuánta Babilonia hay en ti? Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, su reino nunca será destruido. Daniel 7 versículo 14. Desde los días de Nimrod hasta nuestros gobiernos modernos, la humanidad ha jugado a ser Dios. Hemos construido imperios, ciudades y sistemas, pero todos, sin excepción, han terminado en ruina. ¿Por qué? Porque cada intento humano de gobernar este mundo ha ignorado una verdad eterna: la tierra no nos pertenece, pertenece al Rey de Reyes. Hoy vas a descubrir cómo la historia de las naciones, desde Babilonia hasta Roma, desde Israel hasta la Iglesia actual, nos revela algo inquietante: la rebelión contra Dios nunca fue solo política, siempre fue espiritual. Y tal vez, sin saberlo, tú y yo llevamos aún rastros de esa rebelión en el corazón. Quédate hasta el final, porque hoy no solo hablaremos de historia, hablaremos de tu lugar en el conflicto final. Y responderemos juntos una pregunta urgente: ¿cuánta Babilonia hay aún dentro de ti? El Apocalipsis presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. En los últimos capítulos se restablece el acceso al árbol de la vida, se levanta la maldición y somos readmitidos en la presencia de Dios. En cierto modo, el Apocalipsis es el libro de Génesis al revés, por lo que este sigue siendo una clave importante para entender cómo se originaron los problemas del mundo. Uno de los temas clave tanto en Daniel como en Apocalipsis es el gobierno del mundo, una sucesión de intentos humanos de controlar un planeta que pertenece legítimamente a Dios y al que, cuando este horrible episodio de pecado y rebelión termine para siempre, Él volverá a gobernar con justicia. El largo proceso que conduce a ese momento abarca miles de años de experimentos humanos en materia de autonomía que nunca han funcionado, ni siquiera aquellos que proclaman los ideales más elevados, pero nunca alcanzados. Gran parte de la triste historia de la humanidad a lo largo de los siglos no es más que el relato de la tragedia que estos sistemas fallidos han traído sobre la humanidad. Más aún, todo empeorará hasta que se establezca finalmente el reino eterno de Dios. Daniel 7 versículo 27. Domingo, 20 de abril. Lección 4. Nimrod y Nínive. El Edén fue creado como el hogar ideal para los seres humanos. Cuando entró el pecado, Dios no tuvo más remedio que retirar a la humanidad del jardín e impedirle el acceso al árbol de la vida, al menos temporalmente. Fuera del jardín, los humanos debían trabajar arduamente para subsistir. La vida se hizo más difícil, ya que tuvimos que convivir con el dolor y conseguir el sustento con el sudor de nuestra frente. Génesis 3 versículos 16 al 19. Nuestros primeros padres contaron que el rey legítimo les proveería un camino de regreso al jardín, y llevaron sacrificios a la entrada del Edén en la anticipación de la redención que Dios ofreció desde el principio al mundo caído. El jardín del Edén permaneció sobre la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Aquí venían Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a esa ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo, y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio de las aguas de un diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero, en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21 versículo 1, se lo ha de restaurar más gloriosamente embellecido que al principio. Helena de Watt, Patriarcas y Profetas, páginas 46 y 47. Otros, sin embargo, buscaron soluciones humanas para los nuevos problemas, y así nacieron las ciudades-estado con la intención de disfrutar de una vida más fácil y, tal vez, de recuperar lo que se perdió en el Edén. Lee Génesis 10 versículos 1 al 12. La Biblia presenta aquí a una serie de actores políticos clave que aparecen luego en el resto de la Biblia, incluidos Nínive y Babilonia. En vista de lo que sabemos acerca del papel de esas ciudades gracias al registro bíblico posterior, ¿qué podemos deducir del texto leído? Génesis 10 versículos 1 al 12, conocido como parte del Tabla de las Naciones, nos ofrece un panorama genealógico de los descendientes de Noé, específicamente de sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Este pasaje no es solo una lista de nombres antiguos, sino una especie de mapa profético que anticipa los grandes conflictos espirituales y políticos que veremos a lo largo de toda la Biblia. Aquí algunos puntos claves y lo que podemos deducir del texto. Lo que dice Génesis 10 versículos 1 al 12, resumen esencial. Describe los descendientes de Cam, entre los cuales destaca Cus, padre de Nimrod. Nimrod es descrito como el primer poderoso en la tierra, un vigoroso cazador ante el Señor. Se menciona que su reino comenzó en Babel, Babilonia, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. También fundó Nínive y otras ciudades importantes en Asiria. ¿Qué podemos deducir de esto? Nimrod fue el primer líder político con ambiciones imperiales. Su figura representa el surgimiento del poder humano centralizado,
un liderazgo contrario al ideal divino de dependencia directa de Dios. El hecho de que fue poderoso en la tierra sugiere más orgullo y dominio que obediencia. Babilonia y Nínive nacieron bajo una ideología de rebelión. Estas ciudades, fundadas por Nimrod, no fueron neutrales ni inocentes, fueron centros de idolatría, violencia, opresión y desafío directo a Dios. Lo vemos después claramente con la Torre de Babel, Génesis 11, los reyes de Babilonia, como Nabucodonosor, y la brutalidad de Asiria. El patrón de rebelión comienza muy temprano. A través de Nimrod, vemos cómo el pecado no solo afecta a individuos, sino sistemas completos. Naciones enteras surgen bajo principios que se oponen al reino de Dios. Estas ciudades anticipan los enemigos proféticos del pueblo de Dios. Babilonia y Nínive no solo fueron enemigos militares en la historia de Israel, sino símbolos proféticos del poder humano en oposición al divino. Babilonia, por ejemplo, reaparece en Apocalipsis como símbolo del sistema religioso y político corrupto. Génesis 10 versículos 1 al 12 no es una genealogía cualquiera. Es un aviso temprano de que la humanidad, incluso después del diluvio, no ha cambiado su corazón. En vez de volver a Dios, levanta nuevos centros de poder alejados de Él. Y el gran mensaje es este: desde Nimrod hasta hoy, el conflicto no es entre imperios. Es entre el reino del hombre y el reino de Dios. Algunos han llegado a la conclusión de que Nimrod fue un héroe noble, muy parecido a los personajes de la mitología pagana. Sin embargo, cuando la Biblia lo describe como poderoso en la tierra y vigoroso cazador ante el Señor, no se trata de un cumplido. Nimrod es grande en su propia opinión y está ante el Señor en el sentido de que desafía a Dios. Lo que vemos en estos textos es la propagación de la rebelión contra Dios, una rebelión que existirá hasta que sea erradicada para siempre. ¿Por qué el pecado de la rebelión contra Dios es más sutil de lo que percibimos? ¿Cómo podemos resguardarnos de este rasgo tan humano? Lección 4 lunes, 21 de abril. El llamado de Abraham. Génesis 10 dice que la humanidad se dividió en tierras, lenguas, familias y naciones. Génesis 10 versículo 5, ver también Apocalipsis 14 versículo 6. La palabra que se tradujo allí como naciones es Goyim, que también designa a los gentiles o paganos. Casi inmediatamente después de la introducción de este concepto, Dios llamó a Abraham a salir de una de esas naciones para diferenciarse de ellas y de lo que representaban. Lee Génesis 12 versículos 1 al 9. ¿Por qué llamó Dios a Abraham, más tarde Abraham, a abandonar su nación de origen? Vayamos directo al corazón de Génesis 12, 1, 9, porque lo que ocurre aquí marca un antes y un después en toda la historia bíblica. ¿Qué dice Génesis 12 versículos 1 al 9? Resumen esencial. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12 versículos 1 y 2. Abraham obedece. Sale de Harán y entra en la tierra de Canaán, donde Dios le promete que dará esa tierra a su descendencia. En respuesta, Abraham construye altares y adora a Dios. ¿Por qué lo llamó Dios a dejar su nación de origen? Para apartarlo de un sistema contaminado. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, parte de las civilizaciones descendientes de Nimrod. Dios lo llama a salir de un mundo dominado por la rebelión y lo separa para un propósito santo. Para formar una nación diferente, Dios no solo quería a un hombre fiel. Quería fundar una nación completamente distinta, una que no dependiera de reyes humanos ni de estructuras paganas, sino que tuviera a Dios mismo como rey. Israel nacería como el modelo de lo que la humanidad debía haber sido, para que fuera un canal de bendición a todas las naciones. El plan de Dios con Abraham no era exclusivista. Le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, versículo 3. En otras palabras, Dios no llama a Abraham solo para sacarlo del mundo, sino para salvar al mundo a través de él, para comenzar un plan de redención a largo plazo. El llamado a Abraham es el inicio formal del pacto de salvación. A través de su linaje vendría el Mesías, Jesús. Así que este llamado es también un movimiento estratégico en la historia de la redención. Dios llamó a Abraham a dejar su nación porque no podía levantar un reino santo dentro de un sistema caído. Para levantar un pueblo fiel, primero tenía que sacarlo de Babilonia. Y el eco de ese llamado sigue sonando hoy. Sal de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18 versículo 4. La intención de Dios era utilizar a Abraham para establecer una nación que contrastara con los reinos humanos. No debían tener otro rey que Dios mismo. El pueblo debía ejemplificar lo que sucedería si la raza humana regresaba a su Creador. Israel fue establecido con el propósito de que fuera una bendición para todas las familias de la tierra. Génesis 12 versículo 3. Dios había derramado sobre ellos luz y privilegios que no se habían visto en el mundo desde, quizás, antes del diluvio. Lee Deuteronomio 4 versículos 5 al 9.
¿Qué estaba diciendo el Señor a los hijos de Abraham, a la nación que se había convertido en el cumplimiento de la promesa hecha por Dios al patriarca? Deuteronomio 4 versículos 5 al 9 es una joya profética que revela no solo la intención de Dios con Israel, sino también su visión misionera global. ¿Qué dice Deuteronomio 4 versículos 5 al 9? Les habló al pueblo y les dice: He aquí os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Versículos 5 y 6. Y añade: ¿Qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercano como lo está Jehová nuestro Dios cada vez que le invocamos? Versículo 7. Finalmente advierte: Guárdate, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Versículo 9. Paloma, ¿qué estaba diciendo el Señor a los hijos de Abraham? Ustedes son mi vitrina ante el mundo. Dios le dice a Israel que su obediencia no solo es una bendición personal, sino un testimonio público. El pueblo de Dios debía ser tan justo, sabio y diferente que las naciones dijeran: ¡Qué gran nación, qué pueblo sabio y entendido! La diferencia no está en los mandamientos, sino en vivirlos. Dios no les dio leyes para presumir, sino para vivirlas. El impacto no vendría por las tablas de piedra, sino por la obediencia viva de su pueblo. La santidad visible era su evangelismo. El pueblo debía reflejar la cercanía de un Dios real. El Señor no quería ser visto como un Dios lejano, sino como un Dios cercano, accesible, presente en medio de su pueblo. Esto iba a asombrar a las demás naciones, acostumbradas a dioses mudos y distantes. La fidelidad debía pasar de generación en generación. No se trataba solo de una experiencia personal o nacional, sino transgeneracional. Israel tenía la misión de educar en la fe, mantener viva la memoria espiritual y formar testigos en casa. Dios le estaba diciendo a Israel: no los escogí para que sean privilegiados, sino responsables. Responsables de reflejar mi gloria, responsables de mostrarle al mundo cómo es vivir bajo mi gobierno. Y ese mismo llamado recae hoy sobre nosotros. No basta con tener la verdad, hay que vivirla. El plan de Dios no era que solo un individuo diera testimonio en su entorno, sino que toda una nación obrara unida y, en cooperación con Dios, exhibiera la gloria de su carácter ante el mundo. Nota, además, que las normas y preceptos que Dios les había comunicado no eran lo que los hacía tan especiales, sino su adhesión a esas normas y preceptos, como resultado de lo cual las demás naciones exclamarían: pueblo sabio y entendido, ¿qué nación grande es esta? Deuteronomio 4 versículo 6. Por maravillosas que fueran las verdades dadas al pueblo, el hecho de que no vivieran de acuerdo con ellas y las desobedecieran acarrearía maldiciones en lugar de bendiciones, y muerte en lugar de vida. Como se aplica hoy a nosotros, los adventistas, el mismo principio, es decir, que es necesario obedecer la verdad además de conocerla. Martes, 22 de abril, lección 4. Recibió lo que pidió. Según lo establecido originalmente por Dios, Israel no habría de tener un monarca humano como las otras naciones. Con el tiempo, sin embargo, la fe de Israel flaqueó y anhelaron ser como las naciones paganas. Lee 1 de Samuel 8 versículos 4 al 18. ¿Por qué los ancianos o líderes querían un rey? ¿De qué manera caemos nosotros en tentaciones similares? Esta parte de 1 de Samuel 8 versículos 4 al 18 es crucial para entender no solo un punto de inflexión en la historia de Israel, sino una profunda advertencia para todos nosotros hoy. ¿Qué dice 1 de Samuel 8 versículos 4 al 18? Resumen clave. Los ancianos de Israel se acercan a Samuel y le dicen: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como todas las naciones. Verso 5. Samuel se angustia, pero Dios le dice: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Verso 7. Dios le pide que les advierta lo que implicará tener un rey. Reclutará a sus hijos para la guerra, tomará sus campos, viñas y ganados, hará de ellos siervos, y concluye con una advertencia: clamaréis a causa de vuestro rey, pero Jehová no os responderá. Verso 18. ¿Por qué querían un rey? Porque querían parecerse a las otras naciones. No les bastaba con tener a Dios como rey. Querían un sistema visible, tangible, popular. En vez de ser diferentes, deseaban encajar, porque confiaron más en lo humano que en lo divino. Vieron que Samuel era viejo y que sus hijos no andaban bien, así que buscaron una solución práctica, no espiritual. Dejaron de confiar en la conducción de Dios, porque buscaban seguridad en estructuras humanas. Pensaron que un rey los defendería mejor, los organizaría mejor y les daría estabilidad. Pero no entendieron que esa aparente seguridad tendría un costo espiritual altísimo. ¿Cómo caemos hoy en tentaciones similares? Cuando imitamos al mundo en lugar de obedecer a Dios. Muchas veces adaptamos nuestros valores, métodos e incluso nuestras iglesias para parecer más atractivos o modernos, perdiendo nuestra identidad como pueblo de Dios. Cuando buscamos líderes humanos para resolver lo que solo Dios puede guiar, idolatramos pastores, políticos o movimientos, esperando que ellos nos salven o nos den dirección, en lugar de buscar al Espíritu Santo. Cuando sacrificamos principios por comodidad o aprobación,
Israel quería la comodidad de un sistema conocido, aunque significara rechazar al verdadero rey. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, negociamos la verdad por tranquilidad. El pedido de un rey no fue solo una decisión política, fue una traición espiritual. Y la pregunta incómoda para ti y para mí es, ¿estamos dejando que Dios gobierne nuestra vida, o también hemos pedido un rey? Es importante notar que el hecho de que pidieran un rey implicaba rechazar a Dios como su gobernante. Según lo establecido, la nación debía responder directamente al Creador y su relación con él se ponía de manifiesto, entre otras cosas, por medio del santuario y sus servicios. Al solicitar un rey, traerían sobre sí los mismos padecimientos que experimentaban los reinos paganos, reclutamiento militar para las guerras del rey, confiscación de bienes, impuestos y otros males. Descubrirían que los poderosos tienden a gobernar para su propio beneficio, no benévolamente, como Dios. Además, el nuevo arreglo sería permanente. Se daría a Israel lo que pidiera, pero cuando se diera cuenta de que se había equivocado, el nuevo sistema de gobierno seguiría en pie. En ese día clamarán a mí a causa del rey que habrán elegido, pero el Señor no los oirá. 1 Sam 8:18. Dios conoce la debilidad de su pueblo y predijo desde el principio que Israel pediría un rey humano. Así lo hicieron, y gran parte de la historia sagrada es el relato de las consecuencias de esa decisión. Lee Deuteronomio 17 versículos 14 al 20. Nota que Dios no dice, les daré un rey, sino que es su pueblo quien quiere uno. Dios puso salvaguardas para proteger a su pueblo de algunos de los males del gobierno humano, aunque, como lo demostró la historia de la nación y sus reyes, esas salvaguardas fueron a menudo ignoradas. Basta con mirar la historia de Israel después de que decidió tener un monarca para ver cuán penosas fueron las cosas para ellos bajo sus reyes. Aunque algunos de estos fueron mejores que otros, incluso los buenos hicieron lo malo. Piensa en David y Betsabé. En muchos casos, la nación vivió bajo el gobierno de un rey tras otro que hizo lo malo a los ojos del Señor. Hoy como ayer, todos los gobiernos humanos tienen algo en común: pecadores gobiernan a pecadores. En vista de ello, no debería sorprendernos que las cosas no resulten bien. Lección 4 miércoles, 23 de abril. Los gobernantes de los gentiles. La manera en que Dios se relacionó con Israel ilustra cómo se relacionó con la iglesia cristiana. De hecho, los errores de Israel sirvieron en muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia. Lejos de poder afirmar que somos espiritualmente superiores al antiguo Israel, los cristianos hemos sido hasta hoy muy susceptibles a ceder a las mismas tentaciones. Lee Mateo 20 versículos 25 al 28. ¿Contra qué error advirtió Jesús a sus discípulos al establecer la obra de la iglesia cristiana? Mateo 20 versículos 25 al 28 es uno de los pasajes más revolucionarios y contraculturales del Evangelio. En él, Jesús redefine completamente lo que significa liderar, servir y pertenecer a su reino. ¿Qué dice Mateo 20 versículos 25 al 28? Resumen clave. Jesús llama a sus discípulos y les dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Versos 25 al 26. Y luego les lanza esta bomba espiritual: el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Versos 26 al 28. ¿Contra qué error advirtió Jesús? Contra el uso del poder al estilo del mundo. Jesús denuncia el modelo de liderazgo jerárquico, autoritario y dominante que era, y es, típico de los gobiernos humanos. Él sabía que la iglesia, si no estaba atenta, caería en la misma trampa. Contra la búsqueda de grandeza personal, los discípulos discutían quién sería el mayor. Jesús corta de raíz esa ambición y enseña que en su reino, el más grande es el que sirve con humildad. Contra el espíritu de competencia dentro del pueblo de Dios. Mientras los líderes del mundo luchan por títulos y posiciones, en la iglesia no hay espacio para la vanidad, ni para la sed de poder. ¿Qué mensaje profético hay aquí? Jesús anticipó que, si la iglesia no era fiel a este principio, se corrompería igual que Israel y terminaría pareciéndose más a Roma que al reino de los cielos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el tiempo. Obispos compitiendo por la supremacía. El cristianismo institucionalizado, politizado y militarizado. La cruz sustituida por el trono. Jesús no dejó espacio para ambigüedades. Entre vosotros no será así. La grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder, sino por el servicio. No por cuántos te obedecen, sino por cuántos amas. No por cuánto te reconocen, sino por cuánto estás dispuesto a dar. Así como Él dio su vida. Israel pidió un rey humano, petición que condujo a la caída moral de la nación. Los reyes se volvieron progresivamente más malvados hasta que Dios permitió que los babilonios llevaran cautivo a su pueblo como una forma de corregir el rumbo. Algo similar ocurrió en la historia de la iglesia cristiana. Aunque no debían estructurarse como una nación pagana, cuando Constantino llegó al poder y profesó ser cristiano, los creyentes se sintieron aliviados,
pues la persecución había terminado. Eso fue una bendición, pero la Iglesia luego pensó que podría aprovechar el poder del emperador para su propio beneficio. Algunas importantes discusiones irrumpieron entre los cristianos del cuarto siglo. Cuando la Iglesia vio que no podría resolverlas, le permitió al emperador que intervenga. Gradualmente, el obispo cristiano de la ciudad de Roma adquirió mayor protagonismo, aunque antes era un obispo superior entre iguales. El Estado comenzó a intervenir en asuntos religiosos, y una vez que el Estado tuvo un pie puesto dentro de la Iglesia, las cosas fueron de mal en peor. Al igual que el antiguo Israel, muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado directo del compromiso de la Iglesia con el mundo. Así como Israel se volvió hacia la adoración de ídolos y sus reyes se corrompieron por su apetito de poder hasta el punto de sacrificar niños a los ídolos, la Iglesia adoptó gradualmente muchos de los medios y métodos de un imperio pagano hasta el punto de que muchos creyentes se les fueron martirizados porque eran percibidos como amenazas para la Iglesia-Estado. Dentro de tu cultura y en tu sociedad, ¿cómo pueden estas mismas tentaciones poner en peligro la integridad de tu fe? Jueves, 24 de abril, lección 4. Una luz para los gentiles. Dios estableció la nación de Israel para salvar al mundo, no para condenarlo. La mayoría de nosotros nos sentimos condenados cuando somos confrontados por el comportamiento justo de alguien, así que la existencia de Israel también sirvió para resaltar el pecado y el egoísmo de las naciones vecinas. Los creyentes que viven en armonía con Dios resaltan el carácter justo de Él y motivan así a otros a reflexionar. Idealmente, la vida de quienes guardan los mandamientos de Dios, Apocalipsis 14 versículo 12, debería ilustrar el carácter divino. Si los israelitas hubieran actuado como debían y hubieran hecho lo que se les había indicado, las naciones paganas se habrían acercado a ellos de manera pacífica y deseosas de saber más acerca de ellos y de su Dios. Trágicamente, como demostró el cautiverio en Babilonia, estas naciones vinieron a ellos en son de guerra. El máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús, el único ser humano que ha revelado a la perfección como es Dios. Pero su ejemplo perfecto, que ciertamente produjo convicción en los corazones, tenía la intención de ser una invitación, ver Juan 3 versículos 16 al 21. El propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel fue el mismo que para la Iglesia. Él anhela que su pueblo atraiga a los pecadores a Cristo. El llamado contenido en los mensajes de los 3 ángeles y transmitido por medio de su Iglesia no se dirige a unos pocos elegidos, sino a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14 versículo 6. Apocalipsis 18 versículo 1 predice que toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios antes del regreso de Cristo. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca del papel que Dios quiere que su pueblo cumpla en el mundo? ¿Cómo podemos aplicar estos principios a nosotros mismos? Estos 3 grupos de pasajes, de Números, Isaías y Apocalipsis, forman un arco bíblico impresionante que muestra la misión global, espiritual y urgente del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Vamos a analizarlos. Números 14 versículos 17 al 21. Y ahora, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Toda la tierra será llena de la gloria del Señor. ¿Qué nos enseña este pasaje? Este texto aparece en un contexto de rebelión. El pueblo no quiere entrar en Canaán, pero Moisés intercede y apela al carácter de Dios. Dios revela aquí un principio fundamental. A pesar del fracaso de su pueblo, Él cumplirá su propósito, llenar la tierra con su gloria. Aunque fallamos muchas veces, Dios no renuncia a su misión. Quiere reflejar su carácter a través de nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque ha decidido glorificarse incluso en medio de la debilidad humana. Su plan sigue en pie. Isaías 42 versículo 6, capítulo 49 versículo 6 y capítulo 60 versículo 3. Te di por pacto al pueblo, por luz de las naciones, Isaías 42 versículo 6. Te puse para luz de los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49 versículo 6. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60 versículo 3. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Aquí Dios está hablando tanto del Mesías como de su pueblo escogido, y les asigna un papel activo: ser luz en medio de la oscuridad. El plan de Dios nunca fue salvar a un grupo exclusivo, sino formar un pueblo que iluminara al mundo entero. Nosotros, como cristianos, no estamos aquí para aislarnos ni para condenar al mundo, sino para iluminarlo con la verdad, la justicia y el amor de Dios. Ser luz significa reflejar a Jesús, vivir de forma diferente y atraer a otros por el poder de una vida transformada. Apocalipsis 18 versículos 1 al 4. Vi descender del cielo otro ángel con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Salid de ella, pueblo mío. ¿Qué nos enseña este pasaje? Este es un llamado final, urgente, universal. El pueblo de Dios debe alumbrar la tierra con la gloria divina, su carácter, y llamar a otros a salir de Babilonia, es decir, de los sistemas religiosos y políticos corruptos. Es el último llamado de Dios antes del fin. Nuestro papel no es cómodo ni popular,
pero es claro, reflejar la gloria de Dios, advertir con amor, invitar a salir del engaño. Hoy, más que nunca, la Iglesia debe alzar su voz, vivir con integridad y proclamar con urgencia el mensaje de salvación. Dios quiere que su pueblo no sea un espectador, sino un reflejo de su justicia, de su gracia, de su verdad. Y ese pueblo, somos tú y yo. Toda la tierra será llena de su gloria. Pero eso no ocurrirá con luces artificiales, ni con religiosidad vacía. Será a través de hombres y mujeres comunes, llenos del Espíritu, que se atreven a vivir para Dios en un mundo que vive de espaldas a Él. ¿Estás listo para ser esa luz? Lección 4 viernes, 25 de abril para estudiar y meditar. Lee Isaías 44 versículos 24 a 45 versículo 13. Poco a poco, primero subrepticiamente y en silencio, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre la mente de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y conformidad fue refrenado por algún tiempo por causa de las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero, habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y los palacios de los reyes, la Iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y los gobernantes paganos. Sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino, a principios del siglo IV, causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con una forma de rectitud, se introdujo en la Iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser seguidores de Cristo. Helena de Watt, El conflicto de los siglos, páginas 53 y 54. En línea con la pregunta que aparece al final del miércoles, ¿no corremos todos el peligro, sobre todo cuanto más tiempo estemos aquí, de cambiar la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa, el poder, los elogios y las tentaciones del mundo? Si pensamos que no es así, nos engañamos a nosotros mismos. La historia que acabas de escuchar no es un simple relato antiguo, es un espejo, un mensaje urgente, porque así como Dios llamó a Abraham a salir, hoy te está llamando a ti, a salir de sistemas rotos, a salir de estructuras huecas, a dejar de buscar seguridad en gobiernos humanos, líderes religiosos o tradiciones muertas. Hoy, más que nunca, se escucha esa voz que resuena en Apocalipsis. Salid de ella, pueblo mío. ¿Estás dispuesto a responder? Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte este video y déjame en los comentarios, ¿estás listo para salir de Babilonia? Nos vemos en el próximo episodio, porque esto apenas comienza.